Hola, somos estudiantes de la Universidad Científica del Sur y el día de hoy veremos las opiniones de los profesionales acerca de las ODS número 8, 9 y 11, que engloba una problemática tan grave como el cambio climático que nos afecta no solo a nosotros sino a todas las personas en el mundo. Nuestra investigación se llama ¿Qué opinan los profesionales sobre las ODS? Para ello hemos entrevistado a varios arquitectos quien nos compartirá su experiencia y perspectiva profesional acerca de lo mencionado anteriormente. El día de hoy nos encontramos con un docente de la Universidad Científica del Sur, en el cual lo vamos a entrevistar, dando algunas preguntas relacionadas a la ODS de la prosperidad. Iniciemos con la ODS número 8. Primera pregunta: ¿de qué manera considera que el cambio climático está afectando actualmente las oportunidades de empleo y el crecimiento económico en nuestra región o país? Buenas tardes con todas las personas que te escuchan. Mira, Gerald, no tengo una información certera, pero es muy probable que el cambio climático no traiga en sí, es decir, traiga una suerte de juego de compensaciones. Por un lado, puede, al alterar el clima y al alterarse el clima, implica pues una alteración básicamente en los regímenes de lluvias, en los regímenes de cosecha, de siembra, en la preparación de los campos de cultivo. En algunos casos lo que se está viendo es un acentuamiento de los digamos picos estacionales. En algunos lugares se producen lluvias torrenciales, inundaciones, y lo estamos viendo en todo el mundo. Y por otro lado se dan pues sequías prolongadas. Todo eso debe ser visto de una manera, si se quiere, adaptativa, de que va a ocasionar y que ocasiona muchas pérdidas para muchas personas, sin ninguna duda. Pero al lado de esos desastres, al lado de esas pérdidas, aparecen pues evidentemente sectores de oportunidad que están asociados precisamente a medidas para mitigar los efectos, medidas de prevención, medidas de corrección, reparaciones, etc. Entonces, para las sociedades en su conjunto, vistas precisamente como conjunto, allí donde hay pérdidas hay ganancias, Gerald. Entonces, alguien pierde, alguien gana. Alguien pierde porque sus cultivos se arruinan, se inundan, se pierden, y ocurre que en compensación las pérdidas traen, por efectos o mecanismos de oferta y demanda, un encarecimiento del producto y otra gente gana. Y cosas por el estilo en general. Entonces no manejo cifras precisas en una dirección o en otra. Seguramente a nivel de estudiosos de la economía y de la macroeconomía deben tener datos más precisos, pero creo que se está dando un juego de sumatorias y de restas que en buena cuenta pueden ser, para la economía general, podrían estar compensados. Claro, excelente. Bien, ahora vamos a pasar a la ODS número 11, cual la siguiente pregunta es: ¿qué acciones prioritarias debería tomar los gobiernos locales para que las ciudades sean más resilientes y sostenibles frente a los efectos climáticos? En el Perú no somos precisamente, o no tenemos autoridades que sean precisamente ejemplo de prevención o de tomar medidas oportunas y acertadas. Seguimos teniendo pues problemas con el fenómeno del Niño, que ocurre desde antes probablemente de que los seres humanos habitáramos esta zona del planeta, y es evidente que las sociedades prehispánicas que ocuparon este territorio no solamente sufrieron el fenómeno, sino que tuvieron estrategias probablemente más eficaces para responder a estas ocurrencias
que si bien no son precisamente cíclicas, van a ocurrir y van a seguir ocurriendo independientemente de lo que nosotros hagamos. Entonces, en contraposición, nuestra sociedad no se prepara para ocurrencias como simplemente el cambio estacional. Tenemos de manera inaceptable que se producen cuadros de neumonía y de muerte en niños en las zonas altiplánicas. Eso es algo que no debería ocurrir y que muy probable se va a acentuar. Es decir, el fenómeno del cambio climático está arrojando picos por fenómenos de tipo físico. El derretimiento de los casquetes polares, que no es ficción, que no es ciencia ficción, que está verificado, que está comprobado, del que hay evidencias materiales, objetivas, trae como consecuencia pues un efecto de evaporación, para empezar, de enfriamiento aparente que está acentuando los picos o las condiciones extremas. Las hemos visto en Europa, las hemos visto con inundaciones pues en España, las hemos visto en contraposición con picos de temperatura en verano, en mortandad en Francia, ¿no? Es decir, a nivel de cientos de muertos. Entonces, cuando uno ve ese tipo de cosas y cree que el cambio climático no nos afecta a todos. Pero ocurre que en nuestro país somos sumamente lentos para adoptar medidas que sean simplemente adaptativas. Ya no hablemos ni siquiera de precaución. Seguimos, por ejemplo, en reparando los daños del último fenómeno del Niño, o el penúltimo o el antepenúltimo, y no hemos sido capaces de generar nuevas estrategias. Se habló pues de una estrategia de nuevas ciudades con cambios, entre comillas, pero ¿cuáles son esas nuevas ciudades con cambios? Es como si en el norte del país, por ejemplo, no fuera a llover nuevamente torrencialmente, y estamos pensando en mitigar o en resolver o enfrentar inundaciones con motobombas que sacan el agua. ¿A dónde llegan? Que sacan el agua ¿a dónde? Es decir, ¿quién cree que va a resolver un tema de una inundación, de un río que trae miles de metros cúbicos por minuto, ¿no? Y que inunda una ciudad? ¿A dónde va a llevar esa agua? Cuando esa agua simplemente baja por gravedad y debería simplemente discurrir por algún cauce preconcebido, estudiado, ¿no? De manera con ingeniería, con inteligencia, para desviar esa agua en otra dirección, sacarla al mar por otro camino y no que se vaya sobre las ciudades. Entonces, como no somos capaces de tomar medidas mínimamente inteligentes, esas cosas van a seguir ocurriendo. Entonces, yo no veo que tanta inteligencia, tanta ingeniería que se forma en las universidades esté siendo aprovechada por los organismos y por las autoridades que tienen el poder de decisión. Perfecto, arquitecto. Bueno, eso fue la entrevista que hemos realizado. Muchas gracias, arquitecto. Hasta luego. Cuídese. Gracias a ti, Gerald. Gracias a tu compañera. Buenas tardes. Buenas tardes, arquitecto. Cuídese. Buenas tardes, mi nombre es Luciana, estudiante de la carrera de Agronomía y Negocios en la Universidad Científica del Sur. Continuemos con el ODS número 9. ¿Me permite saber cuál es su nombre, por favor, y a qué se dedica? Mi nombre es Hans Nunca, soy en este caso jefe de prácticas de la Facultad de Arquitectura y Diseño. La pregunta es, ¿qué papel juega la innovación tecnológica en la lucha contra el cambio climático desde la perspectiva industrial? A partir de la arquitectura, digamos, lo usamos de manera masiva o estamos implementando ciertos equipos como por ejemplo panel solar y otro tipo de, en este caso, tecnología, que lo que ayuda es disminuir, lograr el confort térmico, en este caso en los espacios internos, de edificaciones, aplicando, digamos, este tipo de metodología, aprovechando obviamente el clima y otras características que nosotros podemos abordar desde nuestra disciplina. Y ahí, digamos, tratamos de disminuir, obviamente, y aprovechar también las tecnologías que nos dan. Continuando con la siguiente pregunta, ¿cómo podrían adaptarse las infraestructuras actuales para enfrentar los desafíos climáticos sin comprometer el crecimiento económico? En este caso, la infraestructura, digamos, de la arquitectura, un poco analizamos lo que es, por ejemplo, la infraestructura verde, que es uno de los equipamientos, digamos, o mejor dicho, son una de las potencialidades que hoy en día estamos encontrando para combatir o mitigar un poco lo que es el cambio climático, en este caso en la temperatura de las ciudades, ¿no? Entonces, lo que tratamos es usar, aplicar, bueno, y reconocer en este caso, de una manera más, digamos, la potencia que ellos nos dan como una estrategia para combatir, ¿no? Entonces, yo creo que una de
de las más potencialidades, digamos, sería la infraestructura verde. Muchas gracias. Como hemos escuchado, los ODS no pueden abordarse por separado. La lucha contra el cambio climático requiere de una mirada integral que involucre el empleo, la industria, la equidad y las ciudades sostenibles. Agradecemos mucho al entrevistador profesional por compartirnos su visión y a ustedes por acompañarnos. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, darle like y suscribirte a este canal para más contenido educativo. Hasta la próxima.